Parte 3, el orgullo en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, el orgullo en los Evangelios. Aprender a ser humildes. Siempre es más fácil hablar sobre la humildad que practicarla, y es más atractivo describir el orgullo ajeno que el propio. Imaginen lo incómodo que es escribir al respecto, sabiendo que nadie se escapa al mismo. De un modo u otro, todos estamos expuestos, todos somos culpables. Sin embargo, ¿han notado con qué facilidad solemos encontrar evidencias de orgullo en otros, pero cuán difícil es darnos cuenta de nuestro propio orgullo? Los evangelios nos hablan acerca del orgullo y nos instan a ver a Jesús como un claro ejemplo de humildad a seguir. De manera muy contrastante, los líderes religiosos de la época eran los más dignos representantes del orgullo, algo que quedó muy de manifiesto especialmente en sus interacciones con aquel que es manso y humilde de corazón. No obstante, no solo los fariseos y escribas evidenciaron orgullo, sino también los discípulos. Jesús mismo fue tentado, Mateo 4:1-11, pero sin pecado, Hebreos 4:15. A continuación veremos ejemplos de orgullo y humildad a través de tres principales actores en los evangelios. El orgullo en los líderes religiosos. En los cuatro evangelios, los principales opositores a la enseñanza y ministerio de Juan el Bautista fueron los escribas y fariseos. Los líderes religiosos de esa época se oponían a Juan porque los llamaba a arrepentirse y convertirse, a tener compasión hacia el prójimo y a congregarse a Dios. ¿Quién era este hombre común y corriente para atreverse a retar a los fariseos y escribas en cuanto a su relación con Dios y su prójimo? La élite de ese entonces no estaba nada contenta con este hombre simple, que había venido a dar un mensaje revolucionario, según veían. El mismo Juan relata que los judíos enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén a supervisar su enseñanza. Aunque ellos sabían que el pueblo estaba convencido de que Juan era un profeta de Dios, no creyeron en la necesidad de un cambio de corazón. Sin embargo, aunque algunos acudieron a él pretendiendo querer recibir su bautismo de arrepentimiento, no experimentaron un cambio de vida. Mateo 3:7-10. El mensaje de Juan enfatizaba los frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Como señal de un cambio de la naturaleza pecaminosa, de acuerdo con los profetas de Israel. Jeremías 4:4, Ezequiel 36:26, Joel 2:12-13. El mensaje que Juan pregonaba traería buen fruto, producto de corazones arrepentidos y humildes. El prójimo sería beneficiado por dicho cambio y sería también testigo de este. Pero los religiosos de la época se caracterizaban por todo lo opuesto, ya que devoraban las casas de las viudas y por las apariencias hacían largas oraciones. Marcos 2:40. Lo sorprendente del caso es que lo que Juan proclamaba era según las escrituras, pero aún así lo rechazaban. A pesar de que los escribas y los fariseos estaban dedicados a las escrituras y su enseñanza era aceptable en términos generales para Jesús y sus discípulos, sus obras distaban mucho de algo digno de ser imitado. Mateo 23:2-3. Tenían sana doctrina, diríamos hoy, pero respecto a sus obras son descritos como hipócritas. Mateo 6:2, 5:16. Hacían sus obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. Mateo 6:1. Y para ser alabados por ellos. Mateo 6:2. Toda su consagración, todo su estilo de vida era para agradar al ojo humano. Por eso Jesús los denuncia por su actitud teatral, al fingir vivir para Dios cuando en verdad vivían para sí mismos. Los líderes religiosos estaban llenos de orgullo. El orgullo es visto aquí como una religiosidad de palabras y hechos surgida de la naturaleza humana corrupta, que procura agradar a los hombres, enseñando lo que otros deben hacer mientras no lo hacen ellos mismos. No predicaban con su ejemplo. Esto era un peligro incluso para los discípulos del Señor, porque a ellos se les advirtió que tal riesgo
Mateo 6, aunque tuviesen acceso a la enseñanza de la palabra de Dios por medio del Hijo de Dios, el mal ejemplo de los líderes religiosos no sirve de advertencia para vivir de acuerdo con lo que creemos y profesamos, y al mismo tiempo evitar ser hombres supuestamente renovados que solo actúan con religiosidad. La humildad en Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor contrasta grandemente con el de los líderes religiosos. Los evangelios hacen brillar la vida y obra de Jesucristo. Él fue un gran ejemplo para todo el que lo escuchaba, tanto era así que las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo 7, 28 al 29. Podemos aprender mucho de aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Nuestro Salvador fue ejemplo en todo. Fue un reflejo vivo de consagración a Dios. Mateo 3:15. Jesucristo humildemente aceptó el ministerio y mensaje de Juan el Bautista al punto que fue bautizado por él en el río Jordán. Mateo 3:13 al 17. La diferencia entre él y todos los demás que fueron bautizados por Juan es que Dios lo reconoció públicamente como su Hijo amado en quien se ha complacido. Mateo 3:17. Esto ocurre porque al cumplir toda justicia, Mateo 3:15, es en verdad justo según toda la ley de Dios, Deuteronomio 6:25. Nunca Dios dijo algo así de un hombre alguno. Jesús fue ejemplo también en su compasión por el prójimo. Se nos dice en Mateo al menos 2 veces que Jesús fue movido a enseñar, predicar y sanar al prójimo por su compasión hacia ellos. Alguien orgulloso es simplemente incapaz de esto. Los fariseos y escribas también hicieron algo similar, pero con la diferencia de que ellos eran amantes del dinero. Lucas 16:14. ¿Cuán rico podría haber sido Jesucristo si hubiera realizado su ministerio motivado por el dinero? Pero sabemos acerca de él que ni siquiera tuvo donde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Siendo el Hijo de Dios, fue siempre humilde, preocupándose por los demás antes que por sí mismo. Jesús fue el ejemplo supremo de un corazón humilde. Mateo 11:29. Normalmente se dice que quien afirma ser humilde ya dejó de serlo. Sin embargo, Jesucristo fue la clara excepción. Él fue el único que habló de su humildad sin llegar a perderla. Nadie más sería capaz de hacerlo. Solo Dios puede tener como meta su autoexaltación sin llegar a pecar por ello, porque no hay mayor meta en el universo, no hay nada más supremo que buscar la gloria de Dios. En ese sentido, Jesús puede gloriarse de su humildad sin dejar de ser humilde. Esta característica está en su misma naturaleza, pues siendo tentado 3 veces por el diablo, no cedió. Mateo 4, 1 al 11. En resumen, Jesús se sometió en todo a la voluntad de su Padre, reconoció el ministerio y mensaje de Juan, venció las tentaciones del maligno y se distinguió de los escribas y fariseos por su trato hacia la gente. En otras palabras, el que recibió todas las cosas de su Padre, amó a los suyos hasta el fin. Que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Así como Jesucristo nos sirvió de ejemplo. La humildad en los discípulos. Después del orgullo de los religiosos y la humildad del Hijo de Dios, los evangelios también hablan tanto del orgullo como de la humildad en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro propósito nos enfocaremos únicamente en su humildad. La tragedia de los fariseos y escribas antiguos y modernos está en que no reconocen la gloria que merece el Hijo de Dios. Eso fue lo que no quisieron hacer desde la entrevista con Juan el Bautista, ni mientras ellos recibían gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria que viene del Dios único. Juan 5:44. Aquí es donde los discípulos de Jesucristo se distinguen porque lo recibieron, creyeron en su nombre y vieron su gloria. Juan 1:12 al 14. Las señales que presenciaron sus discípulos se describen como su gloria. Juan 12:11, la cual los llevó a creer en él. Dicho acto de creer implica humillarse ante él, pues se muestra como el desapego a cualquier confianza en los propios méritos para obtener el favor divino. Lucas 18:9 al 14.
Muchos otros que también presenciaron sus prodigios no creyeron. No fueron humildes, sino que en su arrogancia rechazaron al Mesías prometido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Humillarse ante el Hijo de Dios es la puerta que nos abre el camino hacia la verdadera humildad. La senda de la fe en el Hijo de Dios es angosta y su puerta es estrecha. Mateo 7:14. Por eso, pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Porque implica reconocer que no somos como Dios, contrario a lo que dijo el diablo desde el principio y hasta ahora. Génesis 3:5. Sin embargo, hay esperanza, porque aunque para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Mateo 19:25-26. Por eso se explica que los que confían en Jesucristo son pobres en espíritu, humildes, misericordiosos y limpios de corazón. Además, son la sal de la tierra y la luz del mundo, para que muchos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, y no a ellos mismos, pues, de otro modo, caerían en el fariseísmo. Como cristianos, como hombres renovados, no debemos conformarnos a una religiosidad hipócrita, ya que, si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Más bien debemos vivir en humildad ante nuestro Padre, orando que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9-10. Pidiendo que perdone nuestras ofensas, Mateo 6:12, y buscando primero su reino y su justicia, Mateo 6:36. Conclusión: Dios quiere que vivamos para Él. Rechacemos el orgullo en nuestra vida, examinándonos continuamente, despojándonos cada día del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, Efesios 4:22, y siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre, ese hombre renovado que, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No tenemos tiempo que perder. Efesios 4:23-24.